papal. José tuvo un sueño y se lo contó a su padre y a sus hermanos. Entonces, nou ka wè li biblik pou lè di kon bagay pou nou lè di, depi di bo permission ou ka raconter. Entonces, se puede ver que eso es bíblico. Cuando Dios te da algo, con su permiso, claramente uno puede compartir eso. Sa mbral pataje ansama avè nou, sa pase, sa apwal gen 7 ans depi sa pase. Ese testimonio tiene como 7 años. Sa mbral raconte vision mbral pataje avè Esa nou. visión que yo voy a compartir con ustedes tienen 7 años. Casi 7 ans. Casi 7 años. Et mbat jam vraiment pataje la un, sauf que madame mwen avèk me sonje avèk ansyen pasteur. Nunca yo pude compartir nunca compartí esa visión con nadie, salvo a mi esposa y a mis anteriores pastores. Et li nécessaire parce que bon Dieu, l'esprit de Dieu poussem, li pressem, li di faut raconter. Es necesario que yo comparto con usted este testimonio, esa visión. Parce que l'esprit bon Dieu poussem. Porque el Espíritu de Dios como que me empuja para hacerlo, para compartir ese testimonio con ustedes. Et ça gagne presque 7 ans. Eso tiene como 7 años. Et m'tap gêné. Yo estaba ayunando. M'ba songe si 7 jours jeûne d'affaires. Yo no recuerdo si era 7 días o 7 días de ayuno que estaba haciendo. Madame était aux États-Unis. Mi esposa estaba en los Estados Unidos. M'te la caille moi avec un tonton. Yo estaba solo en la casa con el tío de mi esposa. Comme toujours prier. Como siempre yo oro. Les samedis dans jeûne. En aquel tiempo yo estaba ayunando. Et m'te commencé recevoir un pile révélation. Y empecé a recibir muchas y muchas revelaciones de parte del Señor. Moi écrit en pile. Y empecé a escribir muchísimo. Parce que bon Dieu révèle ma pile bagay. Porque Dios me estaba revelando muchas cosas. Le m'ouvre Bible moi. Cuando yo abro mi Biblia, Le lis un chapitre dans la Bible. Cuando yo leo un capítulo en la Biblia, et tant que Dieu transporter tant que les bagages la ta passé à même. Es como que Dios me lleva al tiempo de que estaba sucediendo el hecho. Même temps des fois parole moun yo t'a dit. Yo puedo aún escuchar las conversaciones de esas personas en esa época. Même comprendre ça yo te dit qui pas même écrit dans la Bible. Yo puedo aún comprender, entender sus dichos, los dichos que aún no están en la Biblia. Los dichos que no están en la Biblia. Que no están escritos en la Biblia. Porque sabemos que en la Biblia no tiene todas las historias. A veces solamente nos das un resumen. Porque realmente no habrá suficiente. La Biblia no cabe realmente para escribir todas las historias. Même dans la Bible, nous lit que Luc, disciples dit comme ça, œuvre que Jésus a fait, si vous t'apprend pour raconter, para bien place dans la Bible pour écrire. Aún Lucas nos dice que de todas las historias que
de todas las obras, los milagros, de todos los milagros que sucedieron en aquel tiempo, ellos realmente no escribieron todos los hechos en la Biblia. du temps avec les pages, No habrá suficientes realmente páginas, hojas para escribir todas las obras, todos los hechos que sucedieron en aquel tiempo. Et ça fait nous quand Moïse, Es por eso que podemos ver que Moisés, même les pas dans temps commencement les dit a fait le monde là. aunque él no estuvo presente cuando Dios estaba creando la tierra, Il était par révélation, il était capable raconter nous comment Dieu construit le monde là. hasta por revelación, él tuvo la habilidad de explicarnos cómo Dios creó al mundo. Moïse dit au commencement, et Moïse qui écrit Génesis, nous comme ça. El libro de Génesis fue escrito por Moisés. Et Moïse peut être fait dans temps ça. Y Moisés no había nacido. Entonces, no es biblique. Eso, así que podemos ver que eso es bíblico. Que avec prophète de Dieu, que con los profetas de Dios, Dieu a révélé des choses passées. Dios puede revelar a sus profetas cosas pasadas, les choses présentes, y también hecho presente, los hechos presentes, y des choses qui viennent pour venir. Y las cosas que habrán de venir también. Enoch, yo dit Enoch te marché avec Dieu. La Biblia dice que Enoch caminaba con Dios. Y après Dieu prend. Y luego Dios se lo llevó Dios. Dans le livre Jude là, en el libro de Judas, il parlait, il dit comme ça, Enoch te prophétisé, il dit le Seigneur qui vient avec 10 000 anges. Dice así que avec 10 000 saints. Enoch ya había profetizado que Jesús iba a venir con los 10,000 santos. Nous connaissons c'est des choses qui viennent pour vivre, qui viennent pour passer, qui pour passer. Sabemos que son cosas que habrán de venir, pero todavía no ha pasado. Y Enoch te cahuesa en fin. Y Enoch tenía la habilidad de ver el futuro. Enoch est prophétisé Jésus-Christ pour venir, la tourner avec 10 000 saints. Y ya Enoch había profetizado que Jesús va a regresar con los 10,000 santos. Ça veut dire Enoch te un yeux pour le futur. Eso significa que Enoch tenía ojos para ver el futuro. La Bible dit comme ça. La Biblia dice, l'Esprit Saint, el Espíritu Santo, il cherche les choses profondes de Dieu, busca las cosas, escudriña las cosas profundas de Dios, les choses secrètes de Dieu, cosas secretas, las cosas, et puis le révéler au banon. Los secretos de Dios, y luego Él nos révéler au banon. Él nos los revela. Tout ça m'a dit là, c'est pour me faire base et ça m'a dit. Hein. Todo lo que le estoy diciendo ahora es para que yo tengo para que ustedes entiendan lo que yo les voy a contar. Parce que lis Bible moi en pile. Porque yo leo mucho mi Biblia. M'ba kwe gon histoire moun ka parler dans Bible là que m'ka di m'pa kon histoire. Realmente no hay una historia en la Biblia que yo no me sé. M'a tourné dans ça 6 ans passé que me fait vision ça. Volviendo al sueño que tuve. L'important pour nous connaître ça. Es importante que ustedes conozcan, sepan. Parce que pour ça, bon Dieu, pour le faire ensemble avec nous. Por lo que Dios va a hacer con ese grupo. Pour ça, bon Dieu, pour le raconter dans. Por lo que Dios nos va a contar, nos va a revelar. Por las cosas que Dios nos van a revelar. Es importante que yo
pour nous connaître raïs yo. Que ustedes sepan la raíz de todo eso, de todas esas revelaciones que Côté yo au tengo. sorti, de dónde viene. ¿De dónde vienen esas revelaciones? Et pour ça, me fait nous lire dans Galate, Es por eso que les hago leer en el libro de Galatas que Paul dit comme ça, l'évangile qu'il a prêché, hein, que Pablo dice que el evangelio que él está predicando qui est pas ton homme qui t'a enseigné. no fue enseñado por el hombre, Il dit même Jésus-Christ qui révélé par révélation. sino por el mismo Dios, por el mismo Jesús, que fue revelado por revelación. O sea, le fue revelado por revelación. Ça veut dire Paul pas de contact avec apôtres. Pablo no tenía contacto físico con los apóstoles, Parce que tout le monde te pelle. porque todo el mundo lo tenía como a distancia. Tenía miedo de Tenían miedo de Pablo. Entonces Jésus-Christ te révélé. Pero Jesús les había revelado. Paul dit tout ça il écrit. Pero Jesús había revelado. Pablo dit tout ça l'écrit. Pablo dice, todo lo que él escribe et pas un monde qui enseigne. No fue revelado por humano. Il dit c'est Jésus qui enseigne. Sino por Jesucristo. L'Esprit Saint révélé le Fue revelado por el Espíritu Santo. Les bon Dieu te commencé par une révélation. Cuando Dios empezó a revelarme esas cosas, les commencé à lire Bible, y cuando yo empiezo a leer mi Biblia, comment te commencé. Les voy a contar cómo todo eso, cómo pasó todo eso. Comment te commencé. Cómo empezó eso. Les voy a contar cómo empezó eso. Un día abrí mi Biblia y empecé a leer. Et quand la Bible a parlé ensemble avec moi. Es como que la Biblia se estaba hablando conmigo. Et me commencé ouais histoire qui des fois qui pas d'évangile. Y empecé a ver historias realmente que no están escritas en la Biblia. De paix. Y tuve miedo. Et fermé la Bible et me camper. Y cerró de una vez la Biblia y me paró, me detuve. Parce que me pas habitué avec. Porque aún no pas habitué avec ça qui a passé, ne pas comprendre ce qui a passé. Aún no entendía lo que me estaba pasando. Après ça, me continué. Y luego continué. Me pasó lo mismo. Y me pasó lo mismo. La Bible a ouvert devant. Y Dios abrió o sea, la Biblia estaba abierta. Comprendre presque tout ça qu'il a donné. Yo tenía habilidad para entender todo lo que estaba, todas las escrituras. Et m'écrit en pile. Y yo escribo mucho. M'écrit des commencements. Empecé a escribir desde el principio. M'écrit des fins tantôt. Y también escribo acerca del fin del tiempo también. De los que tienen que suceder. Y madame moi consal témoin. Y mi esposa es mi testigo. ¿Puedo yo entrar en mi cuarto? Avec un plume seulement. Con un lápiz. Avec Bible. Y mi Biblia. Y me sorti. Y cuando yo salgo de ese cuarto, y empiezo a contarle historias que ella no sabía. Porque me fue revelada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla conmigo y empiezo a escribir las historias. Así como yo lo escucho, así que yo empiezo a escribir todo. Él toujours un verset biblique
pour supporter ça la Y siempre el Espíritu Santo me da un versículo bíblico para apoyar la historia, para apoyar las escrituras, las revelaciones. Et yon nan bagay pou nou konnen, Una de las cosas que ustedes tienen que entender, depuis di fò kadon bagay, cuando Dios te regala algo, le bon di bon don, cuando Dios te da un don, l'ennemi ap vini apre sa. el enemigo va a venir, Apre sa. después el enemigo va a venir. Chaque bon di seme yon parole nan vous, Cada vez que Dios siembra una palabra en tu vida, next thing ka pase a ennemi ap vini. después, o sea, asegúrate que después el enemigo va a venir. Sa se règle, Eso es la regla. sa se règle spirituelle. Eso es la norma espiritual. Depi nan komanseman ka wè se Desde konsa. el principio era así. Bon di di Adam, pi go fè sa, Dios le dijo a Adán que no haga eso. la apre sa nou wè, Dios le dijo a Adán que no hiciera eso. nou wè apre sa yo di ennemi a vini Y l kestyonel. después podemos ver que el enemigo vino y cuestionar a lo que Dios le había dicho a Adán. Gan pil moun ki pedi parole bon di a te seme nan vi yo, Muchas personas pierden una palabra que fue sembrada en su vida así, paske yo pat kon sa. porque ellos no sabían eso. Depi di revelon bagay, Cada vez que Dios te revela algo, depi di bon don, cada vez que Dios te da un don, ennemi a vini apre. después el enemigo va a venir La kestyone don, para cuestionar ese don, la kestyone parole bon di para ba yo. cuestionar esa palabra. Api pil moun de fwa, Y muchas personas, a veces muchas yo personas, tombe nan dout sa vreman, ellos se caen en esa trampa, en esa duda, epi yo pa itilize don. y no usa el don. Lem te komanse jen revelasyon kon sa, lem te komanse recevoir tout revelasyon sa yo, Cuando empecé a recibir todas esas revelaciones, ennemi a te vini pou mwen apre sa. después el enemigo vino Li te vini pou mwen tou, también por mí, paske se prinsip spirituel porque es una de las normas espirituales nan moun kote niye la, en ese mundo. ennemi a gen dwa pou l kestyone whatever sa di El fe. enemigo tiene derecho a cuestionar todo lo que Dios haga. E ou menm ki pou kenbe ferm, Tú eres el que tiene que estar, filme, sí, mantenerte firme e kwen nan sa di te di y la. crees en la palabra que Dios te había Se dado. pa sa la volel. Si no, el enemigo va a robar esa palabra. Ennemi a te vin pou mwen sonje, apre sa lem tap ekri, m fini ekrive 3h30 du matin sa yo. Luego de recibir todas esas revelaciones, después el enemigo también vino por mí. Li kestyone, li di, komon fe konen tout so ap ekri la Y yo, se de di. me cuestionó. Y me preguntó, y me dijo, Komon fe konen tout so ap ekri la yo de di. ¿tú crees que todas esas escrituras que son de Dios? Ennemi ap toujou vini avek an kesyon. El enemigo siempre va a venir con una cuestión, con una pregunta. A tout ke di fin rakonte ma pil bagay, Luego de que Dios me revele todas esas cosas, lem fin ekri, cuando acabo de escribir, termino de escribir, ennemi a vini pou mwen. y luego el enemigo vino por mí, vino a cuestionarme. Li di, komon fe konen se di ki bo sa Y yo. me dijo así, ¿tú crees que esas cosas son de Dios? Api mal kouche, Y luego yo me fui a dormir, me fui a acostar map reflechi sou tout sa di tout rakonte mi yo. y empecé a pensar de todas esas revelaciones. M kouche sou do, Me acosté boca arriba epi map medite, map gade plafon. y empecé a meditar mirando el techo. Pandan map panse sou sa,
Mientras yo meditaba sobre eso, vin gon vision. tuve una visión. E pa une vision porque me tap dormi. No es que yo estaba durmiendo. Pendant que j'aime clair, Mientras yo tenía, con los ojos abiertos, me senti tan pou on son dormi qui tap pram. sentí como que iba a dormir, Mais c'est pas dormi, me te dormi. pero no es así. No es Di- que yo estaba durmiendo. Di soti koum l'esprit m nan kom. Dios sacó tu espíritu de tu alma. Esprit m di. Dios sacó mi espíritu de mi cuerpo E m soti nan kom vreman. y salí de mi cuerpo. E m komanse voyaje nan ciel la. Y empecé a viajar en el cielo. Empecé a volar. M vola. M komanse voyaje Ay, nan ciel. no. Empecé a viajar. Jan te couché a. Del mismo modo que yo estaba acostado, Se nan menm posisyon sa direktive nan kom. Dios me sacó de mi cuerpo en la misma posición. E pat premye fwa sa arrive. No fue la primera vez que eso me sucedió. Men fwa sa se premye fwa al te pase nan magnitude sa. Pero esta vez fue la primera vez que eso ocurrió en esa magnitud. E pi m komanse wè ciel la. Y empecé a ver el cielo. Le m gade nan ciel la. Cuando veo al cielo, cuando miro al cielo, mwen wè an gwo egg. vi una águila muy grande Kap voyaje nan ciel la tou. que estaba viajando. Ba di volume atan di. Kap voyaje nan ciel la. Okay, que estaba como así, viajando en el cielo. M bat kompren vision. No entendía la visión. Mte an jan pe asusta. Empecé a mortificarme. Mon egg nan ciel la. Vi una águila grande Mientras que m'a voyagé, m'a avancé dans le ciel là, lui-même là, m'a avancé tout. Et tant que c'est parallèle, moi. Tant que non, espéro, m'a regardé. es como que, ok, mientras yo viajaba, Pendant bas sous dos, et quand egg là, en l'air, la brale ensemble. Tant que non, espéro, m'a regardé. es como yo me estaba mirando en un espejo. Yo estaba así, mírame bien para que entiendan. Yo estaba así y el águila estaba así. Nous t'as pas avancé ensemble, m'a pas avancé, la pas avancé. Mientras yo avanzaba y también él avanzaba en esa misma dirección. Yo abajo y él arriba y avanzamos así. Parce que De forma para... Pabli m'te couché sous dos. Recuerda que yo estaba acostado así, de boca abierta. Et c'est comme ça, dit, sautim nan kom tout. Boca abajo. Boca arriba. Boca arriba. Ah, boca arriba. Boca arriba. Sí, boca arriba. Disculpe, boca arriba. Et m komanse, lem fin wè egg la. Y al ver la águila, el águila, al ver el águila, M pa kompren toujou. y no entendía lo que estaba viendo. Apre sa, Y luego de eso, nan ciel la, en el cielo, mwen tout sa m tap ekri yo, yo vi todas mis escrituras. tout sa m tap ekri yo. M di tout sa m tap ekri yo. Yo vi todo lo que estaba escribiendo. Mwen yo nan tout kote nan ciel la. Todas las letras estaban en el cielo. M te asusta. Y yo me asusté. Nan mwen m di kon sa, oh, m di ba reme sa m tap ekri yo. Y dije, bueno, parece que a Dios no le agrada, no le gusta lo que estoy haciendo, lo que yo estaba escribiendo. Même kote, Y al mismo tiempo, m tande voix Saint-Esprit ki pala avem. escuché la voz del Espíritu Santo que me habló. Li di m kon sa,
egg en l'air. Y el Espíritu Santo me dijo, ese águila que tú ves ahí arriba, Il dit, c'est ou même dans le monde spirituel, hein, eres tú en el mundo espiritual. un symbole. Es un símbolo. Nous, quand dans la Bible, elle dit, ennemi, hein, il réfère à un serpent. Podemos ver en la Biblia refiere al enemigo como una serpiente. Il réfère à Jésus comme un lion, lion de la tribu de Juda. Y habla de Jesús como, refiere a Jesús como el león de la tribu de Judá. Ça veut dire caractère, lui. Eso significa son las características. Carácter. Ça veut dire caractère. Il va veut dire mon son ego, soit son lion, mais il a caractère. Eso no significa que la persona es un león o es una águila, sino tiene las características de esos animales. Et Saint-Esprit dit comme ça. Y el Espíritu Santo me dijo, Il dit tout ça on peut écrire. Y todo lo que tú estás escribiendo Il dit et dans le ciel là aussi. vienen del cielo. Il dit toutes les révélations que moi bas. Todas esas escrituras son revelaciones de mi parte. Et après ça, Y luego de eso, je me tourne dans comme volví a mi cuerpo et j'ai m'ouvert encore. y abrió mis ojos Et m'écrit toute vision ça. y escribí la visión. Et me raconter la madame Y se le contó a mi esposa et me raconter la pasteur y mieux. también a mi pastor, a los pastores anteriores. Il est important pour me raconter nos visions ça. Era importante para mí para contarle esa visión. Parce que il y a des bagages nous qu'attendez me dit. Porque hay cosas que usted pueden escuchar de mí. Que nous peut-être nous qu'à questionner. Tal vez usted los pueden cuestionar. L'important nous oui nous qu'à questionner. Sí, usted pueden cuestionarlas. Mais l'important pour nous qu'on écoute au sorti. Pero es importante que ustedes sepan de dónde vienen esas revelaciones. Même genre parce que bagay ça les bon Dieu ba un don. Porque cuando Dios te da un don, Surtout dans les Dieu ba un don dans l'église. Cuando Dios da un don en la iglesia, des fois don non moun don il a pas nan ou. Puede ser que tú no lo tienes. Mais ou gen personne qui gen don. Pero tú tienes a la persona que lo tiene. Entonces, pile monde quand dit moi pas gen don ça. Y muchas personas a veces dicen, bueno, yo no tengo ese don. Mais au bon monde dans l'église on gen don. Pero tú tienes que entender que tú tienes una persona en la iglesia que lo tiene. Si et nous son corps. Y somos un cuerpo. Le bon Dieu ba un don. Cuando Dios le da un don a una persona, don c'est pour corps. Ese don es para el cuerpo de Cristo. Et pas un don personnel. Eso no es un don personal. Entonces, si don c'est pour nous, si el don es para la iglesia y para nosotros, il est nécessaire pour nous connaître comment don est arrivé. Entonces es necesario que ustedes sepan cómo esa persona recibió ese don. Parce que Dieu grand pile bagay li pral révéler non. Porque Dios tiene muchas cosas que les van a revelar. Merci beaucoup parce que nous prenons temps pour nous entendre ma soeur. Muchas gracias porque ustedes toman su tiempo para escucharme esta noche. Et m'te gen ça soukem parce que cet esprit est pressé pour me raconter non. Porque Dios lo había puesto en mi corazón para contarle eso. Et n'a continué parler dans next étude n'a parlé de nous peut-être parler de comment dit pour que ça dit détruit Sodoma et Gomorra. El próximo lunes vamos a seguir con el estudio. Vamos a hablar de cuál es el por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Parce que l'important pile pour nous comme ça. Porque es muy importante que ustedes sepan eso. Como intercesor.
como intercesor. Nou ka panse nan tèt nou li te detui Sodome et Gomorrhe parce que te gen pil homoseksualite. Ustedes pueden pensar que que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra porque por solamente ellos practicaban la homosexualidad. Men lè nou antre nan term nan, Pero cuando entramos en profundidad en ese tema, na pou kompren pou ki sa. vamos a entender más cosas, cuál es el porqué. E yon nan bagay mande nou tou, Una de las cosas que yo les voy a pedir, apre chak etude, después de cada estudio bíblico, m konen nou pa gen tan, yo sé que realmente no tenemos tiempo pou nou ta konverse apre etude lan, para conversar luego del estudio, pou nou ta tende sa, paske l'important pou nou konen ki moun yo ap apren. porque es muy importante para mí que yo sepa si realmente ustedes están aprendiendo. Même Jean Jésus-Christ te mande Pierre, qui est yo di ke miye? Así como Jesús una vez le preguntó a Pedro, Qui est yo di ke miye? ¿Quién soy yo? ¿Qué? No es así. ¿Quiénes dicen las personas que soy yo? ¿Quién? Exacto. E kakou on survey, li bezwen konen, li kakou on survey, Es como una encuesta. Él quiere saber, li bezwen konen, même Jésus-Christ te bezwen konen sa moun yo panse de li. aún Jesucristo quería saber qué piensan la gente de él. Eski yo kompren ki es li? Si ellos entendían quién era Jesús. Li di, ¿Quién? Pierre di kon sa gen moun ki di ou se Eli, Pedro dice, hay personas que te dicen que tú eres Elías gen yon ki di ou se yon nan profet yo. y hay otro dice que tú eres uno de los profetas. Men li mande Pierre, e ou menm ki es mwen? Y Jesús le preguntó a Pedro, ¿quién tú crees que yo soy? Li di ou se fils de Dieu. Y Pedro contestó que tú eres hijo de Dios. Li di kon sa e pa chè avèk san ki revelo li. Y Jesús le dijo, eso no te fue revelada por carne, sino E l'esprit bon di ki por el Espíritu Santo. Sa Eso te fue revelado por el Espíritu Santo. sa di l'important de fwa pou nou konen ki sa nou apren. Es importante para mí que a veces que yo sé, Pou nou, li important pou nou konen Ok, sa nou vamos. panse. dime algo. Li important pou nou konen pou nou de. Ok, es importante para nosotros, para mí, para mi esposo, para mi esposa y yo, Pou nou konen ki sa nou apren. para que sepamos si ustedes aprenden. Nan chat la, nou gen a komante ou swa n'importe question nou gen a pose de fwa nou gen a repon ni nan lot etude. En el chat ustedes pueden preguntar algo. En el próximo estudio podemos contestarle a esa pregunta. Apre chak etude, Después de cada estudio, nou ka komante. ustedes pueden comentar. Nou bezwen yon sondajes ki na pa pren tout. Queremos saber si ustedes están aprendiendo. E la na prive a soya, Bueno, con eso terminamos esta noche. paske nou de bezwen rakonte nou te suppose konen kote tout parol sa yap soti. Porque yo quería contarle esa visión, de dónde sale toda esa revelación que yo tengo. Paske gen de chouz fwel te mbral pale de yo, Porque yo voy a hablar de cosas fuertes, ou pi profond ki sa yo, aún más profundo. e pou sa ke mde bezwen konen ki bo yo soti. Es por eso que era necesario para mí que ustedes sepan de dónde salen esas revelaciones. Paske bon om ki ban mwen yo, Porque no me fue revelado por hombre, e pa nan etude biblik m apren yo, tampoco en un estudio bíblico. men di revele yo ba non. Pero ese me fue revelado por Dios Pou nou, para la iglesia.
Mba di pou mwen, no es para mí, di pou nou. sino para el cuerpo de Cristo. Abe, si se pou nou, Entonces, si es para ustedes, fò nou patisipe pou nou konen kote yo soti. entonces tienen que participar. Era necesario que ustedes sepan de dónde salen eso, ese don que yo tengo. Abe, am di nou, mersi beaucoup paske nou tande m. Gracias por escucharme esta noche.